Tras 2 matrimonios, Carlos Vives finalmente ha revelado detalles sobre su tercera boda. Esta vez no por una nueva canción, sino por una revelación que nadie esperaba. Los detalles íntimos y sorprendentes de su tercera boda. ¿Qué lo llevó a dar este paso otra vez? ¿Qué cambió en su corazón después de tantas experiencias, éxitos y aprendizajes? En este video descubrirás confesiones inéditas, señales del pasado que hoy cobran sentido, y una historia que va mucho más allá del amor mediático. Comenta 1 ahora mismo si quieres ver el video completo y conocer toda la verdad que Carlos decidió contar por primera vez. Tras años de silencio y mucha discreción, Carlos Vives decidió finalmente hablar. En una reciente revelación que rápidamente captó la atención de la prensa y de sus seguidores, el artista colombiano abrió el corazón para contar cómo vivió la preparación y el significado real de su tercer matrimonio, un paso que, según él mismo reconoce, no fue impulsivo ni casual. Después de 2 experiencias matrimoniales muy distintas entre sí, Vives admite que esta nueva unión llegó en un momento de absoluta madurez personal. Ya no se trataba de cumplir expectativas externas ni de dejarse llevar por la intensidad del éxito profesional. Esta vez el cantante priorizó la calma, la complicidad diaria y una visión de futuro compartida. Personas cercanas aseguran que el proceso fue íntimo, sin prisas, lejos del ruido mediático que tantas veces rodeó su vida sentimental. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la forma en que se organizó esta boda. Sencilla, profundamente familiar y cargada de simbolismo. Carlos habría insistido en que cada detalle representara su recorrido vital, desde sus raíces hasta las lecciones aprendidas tras años de altibajos emocionales. Ahora sé exactamente lo que quiero y lo que no. Habría confesado en círculos privados, dejando claro que este tercer sí nace desde la serenidad. También sorprendió su reflexión sobre el amor a largo plazo. Para Vives, el matrimonio ya no es un ideal romántico abstracto, sino una construcción diaria basada en respeto, diálogo y libertad mutua. Un mensaje que muchos de sus seguidores han recibido como una lección de vida, especialmente viniendo de alguien que ha vivido tanto la gloria como las decepciones. Si tú también admiras a Carlos Vives y te emociona conocer esta faceta tan humana de su historia, dale like al video ahora mismo para seguir descubriendo todos los detalles de esta revelación que sigue dando de qué hablar. Desde esa etapa de madurez personal que hoy define su vida, resulta inevitable mirar hacia atrás y detenerse en el momento exacto en que la historia de Carlos Vives cambió para siempre, porque antes del reconocimiento internacional, antes de los grandes escenarios y de convertirse en un símbolo cultural, hubo un punto de inflexión muy concreto que marcó su salto definitivo a la fama y al éxito. A finales de los años 80, Carlos Vives ya era un rostro conocido en Colombia gracias a su trabajo como actor. En Bogotá, su presencia en la televisión le garantizaba popularidad, pero no plenitud. Mientras el público lo asociaba con personajes de ficción, él sentía que su verdadera voz aún no había sido escuchada. En aquellos años, según relatan personas de su entorno, Carlos pasaba largas noches explorando sonidos tradicionales, recordando las melodías del Caribe colombiano que había escuchado en su infancia, casi como un refugio personal más que como un proyecto profesional. El verdadero punto de quiebre llegó en 1991, con la emisión de la serie Escalona. Lo que en apariencia era un trabajo actoral más, terminó convirtiéndose en una revelación artística. Al interpretar canciones vallenatas dentro de la serie, Carlos descubrió algo esencial. Su manera de cantar no solo respetaba la tradición, sino que la hacía accesible a una nueva generación. En ciudades como Valledupar y Barranquilla, comenzaron a escucharse comentarios insistentes. Este actor canta diferente. Hay algo nuevo en su voz. Eran señales tempranas que, en su momento, pocos supieron interpretar. 2 años más tarde, en 1993, ese presentimiento tomó forma definitiva con el lanzamiento de Clásicos de la Provincia. El impacto fue inmediato. Las emisoras de radio en Colombia repetían sus canciones una y otra vez, y pronto el fenómeno cruzó fronteras. En Caracas y Ciudad de México, el nombre de Carlos Vives empezó a circular con fuerza, mientras en España, especialmente en Madrid y Barcelona, su música despertaba una curiosidad creciente. No era solo vallenato, era identidad, nostalgia y modernidad conviviendo en un mismo sonido. A mediados de los años 90, durante sus primeras presentaciones en suelo español, se hizo evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los conciertos, inicialmente programados en salas pequeñas, se llenaban más rápido de lo previsto. El público no solo escuchaba, se reconocía en esas canciones. Críticos musicales comenzaron a señalar que Carlos había logrado lo que parecía imposible:
transformar un género profundamente local en un lenguaje universal sin traicionar sus raíces. Sin embargo, el éxito no llegó sin dudas internas. En entrevistas posteriores, Vives admitiría que durante ese periodo convivió con el miedo a que todo fuera pasajero. Aún así, cada gira confirmaba lo contrario. Desde Buenos Aires hasta Miami, su propuesta encontraba eco en públicos muy distintos. Lo que antes era una apuesta arriesgada se convertía paso a paso en una carrera sólida y respetada. Hacia finales de la década, cuando ya se presentaba en grandes escenarios de Estados Unidos y América Latina, la prensa empezó a describirlo como el artista que había redefinido la música colombiana contemporánea. Ese reconocimiento no fue fruto de una estrategia calculada, sino de años de intuiciones, de señales ignoradas al inicio y de decisiones tomadas a contracorriente. Fue en ese periodo cuando Carlos Vives dejó de ser simplemente famoso y pasó a ser influyente, sentando las bases de todo lo que vendría después en su vida personal y profesional, mucho antes de que él mismo imaginara hasta dónde llegaría ese camino. A medida que su nombre se consolidaba en los escenarios internacionales y su música cruzaba fronteras, la vida personal de Carlos Vives comenzaba a adquirir un peso distinto, más silencioso, pero no menos determinante. Lejos de los focos, se desarrollaba una historia paralela marcada por la familia, los afectos profundos y una constante búsqueda de equilibrio entre la fama y la intimidad. Carlos nació en Santa Marta, una ciudad costera que siempre ha estado presente en su discurso emocional. Sus padres jugaron un papel clave en la formación de su carácter. Su padre, médico de profesión, le inculcó desde pequeño la disciplina y el valor del esfuerzo constante, mientras que su madre, profundamente sensible al arte y la cultura, fue quien despertó en él la curiosidad por la música y la expresión emocional. En entrevistas concedidas años después, Carlos recordaría las reuniones familiares de finales de los años 70, cuando la música sonaba en casa como un elemento natural de convivencia, no como una ambición profesional. Durante los primeros años de éxito, ya instalado entre Bogotá y Miami a comienzos de los 90, Carlos intentó proteger ese núcleo familiar de la exposición mediática. Sin embargo, la presión del trabajo, los viajes constantes y la atención pública comenzaron a tensar su vida privada. Sus primeras experiencias como esposo coincidieron con un periodo de enorme crecimiento profesional, algo que con el tiempo él mismo reconocería como un desafío difícil de gestionar. Aprendí tarde que el éxito también exige saber detenerse, diría en una conversación íntima años después. La llegada de sus hijos marcó un antes y un después. Convertirse en padre lo enfrentó a una realidad completamente distinta a la del artista en gira permanente. A finales de los años 90, mientras su carrera alcanzaba uno de sus picos más altos, Carlos empezó a reorganizar sus prioridades. Personas cercanas relatan que en Miami, donde residía por temporadas, rechazó proyectos y apariciones públicas para pasar más tiempo en casa. Ese gesto, poco visible en su momento, hoy se interpreta como una de las primeras señales de su cambio interno. Su relación con los hijos se fue construyendo desde la presencia consciente. Carlos no quería ser una figura lejana ni un nombre famoso para ellos, sino un padre accesible. En vacaciones familiares, especialmente en Santa Marta y en algunos viajes discretos a España, se le veía intentando mantener rutinas normales, desayunos largos, paseos sin escoltas, conversaciones lejos de cámaras. Aunque evitó durante años hablar públicamente de estos aspectos, algunas fotografías ocasionales y comentarios sueltos dejaron entrever ese esfuerzo constante por proteger la infancia de sus hijos. La figura de sus padres siguió siendo un punto de apoyo fundamental incluso en la adultez. Ya entrados los años 2000, cuando Carlos enfrentó momentos de desgaste emocional y cuestionamientos personales, regresó con frecuencia a Colombia. Visitar Santa Marta no era solo una cuestión de nostalgia, sino una forma de reconectarse con sus raíces y con la educación recibida. Allí, según allegados, tomaba decisiones importantes lejos del ruido mediático, conversando largamente con su familia más cercana. Con el paso del tiempo, Carlos fue entendiendo que su historia familiar no era un complemento de su carrera, sino su columna vertebral. Cada etapa sentimental, cada rol como padre y como hijo, fue moldeando una visión más serena de la vida. A partir de la década de 2010, este enfoque se hizo más evidente. Menos exposición innecesaria, más cuidado en las palabras y una clara intención de separar al artista del hombre privado. Las señales de este cambio habían estado allí desde mucho antes, aunque pasaron desapercibidas. Cancelaciones inesperadas de giras, entrevistas pospuestas, mudanzas temporales lejos de los grandes centros mediáticos. Hoy,
Esos detalles cobran sentido al observar cómo Carlos Vives fue reconstruyendo su vida personal pieza por pieza, aprendiendo de los errores, fortaleciendo los lazos con sus hijos y manteniendo viva la influencia de sus padres como brújula moral, incluso en medio del éxito más rotundo. Con esa vida personal cada vez más protegida y organizada en torno a lo esencial, la salud actual de Carlos Vives se ha convertido en los últimos años en un tema de atención silenciosa pero constante, tanto para su entorno cercano como para quienes siguen su trayectoria desde hace décadas. No se trata de alarmas ni de titulares dramáticos, sino de un proceso gradual de conciencia física y mental que el propio artista ha ido asumiendo con una madurez evidente. A partir de finales de la década de 2010, durante largas giras por América Latina y España, comenzaron a notarse pequeños cambios en su ritmo de trabajo. En conciertos celebrados en ciudades como Sevilla, Ciudad de México y Buenos Aires, algunos observadores señalaron que Carlos dosificaba más su energía sobre el escenario, priorizando la calidad interpretativa sobre la intensidad física constante. En aquel momento muchos lo atribuyeron simplemente al paso del tiempo, pero hoy se entiende como una decisión consciente ligada al cuidado de su salud. Personas de su equipo han comentado que, alrededor de 2018, Carlos empezó a modificar hábitos que había mantenido durante años, redujo drásticamente las jornadas interminables de ensayo, reorganizó sus horarios de descanso y comenzó a prestar mayor atención a la alimentación y al sueño. En Miami, donde pasa largas temporadas, incorporó rutinas de ejercicio moderado y prácticas de respiración que le ayudaban a mantener la voz y la resistencia física, dos pilares fundamentales para un artista de su perfil. Uno de los aspectos más delicados fue el cuidado de su voz. Tras décadas de conciertos, grabaciones y entrevistas, Carlos era consciente de que cualquier descuido podía pasar factura. A partir de 2020, especialmente tras la pausa obligada por la pandemia, se rodeó de especialistas en foniatría y rehabilitación vocal. Aquellos meses de menor actividad pública sirvieron, según su entorno, para detectar señales tempranas de fatiga acumulada que hasta entonces habían quedado ocultas por el ritmo frenético de la carrera artística. El impacto emocional también jugó un papel clave. La combinación de confinamiento, reflexión personal y cambios en la industria musical llevó a Carlos a replantearse su relación con el estrés. En conversaciones privadas habría reconocido que durante años normalizó niveles de exigencia que hoy considera insostenibles. Desde entonces ha intentado mantener una agenda más flexible, evitando compromisos consecutivos sin pausas suficientes entre viajes. En presentaciones recientes como las realizadas en Madrid y Barcelona en 2022 y 2023, el público pudo percibir a un Carlos Vives sereno, concentrado y físicamente estable. No había señales de agotamiento, pero sí una actitud distinta. Más pausada, más consciente. Él mismo dejó entrever, sin entrar en detalles médicos, que aprender a escucharse fue una de las lecciones más importantes de su vida reciente. Otro indicio significativo ha sido su forma de hablar del futuro. A diferencia de épocas anteriores, cuando anunciaba giras extensas con años de antelación, ahora prefiere proyectos más seleccionados. Esto no implica una retirada, sino una estrategia clara de preservación física y mental. Quienes lo conocen aseguran que Carlos entiende la salud como un capital irreemplazable, algo que no se negocia ni siquiera frente a grandes oportunidades profesionales. Hoy, su estado de salud se sostiene sobre un equilibrio cuidadosamente construido. Actividad artística, descanso real, acompañamiento médico y una fuerte conexión emocional con su familia. Las señales estaban allí desde hace tiempo. Cambios de agenda, silencios prolongados, decisiones inesperadas. Pero solo ahora adquieren sentido completo. Carlos Vives avanza en esta etapa con la misma filosofía que ha aplicado a su vida personal. Sin prisas, con atención a los detalles y con la convicción de que cuidar el cuerpo y la mente es también una forma de respeto hacia su historia y hacia el público que lo ha acompañado durante tantos años, desde ese estado de equilibrio físico y mental que hoy intenta preservar. La vida entera de Carlos Vives se revela como un recorrido lleno de giros, decisiones difíciles y señales que, durante años, pasaron inadvertidas. No es una trayectoria lineal ni exenta de contradicciones, sino una construcción paciente marcada por etapas muy diferenciadas que solo ahora pueden entenderse en su conjunto. Nacido en Santa Marta en 1961, Carlos creció entre el Mar Caribe y los constantes traslados familiares a otras ciudades colombianas. Esa infancia itinerante dejó una huella profunda. Por un lado, una sensación temprana de desarraigo. Por otro, una enorme capacidad de adaptación. Ya en su adolescencia, mientras estudiaba en Bogotá, mostraba un interés claro por las artes escénicas, aunque en ese momento nadie imaginaba que la música acabaría siendo su eje vital. Las primeras señales estaban ahí. Participaciones en actos escolares,
una memoria melódica poco común y una sensibilidad especial para narrar historias. Durante los años 80 su vida tomó un rumbo aparentemente claro con la actuación. Las grabaciones de telenovelas, los rodajes intensivos y la popularidad televisiva le dieron estabilidad económica y reconocimiento nacional. Sin embargo, quienes compartían con él fuera de cámaras recuerdan a un joven inquieto, insatisfecho, que aprovechaba los descansos para hablar de música, de tradición oral y de canciones que no encajaban en el mercado dominante. Ese desajuste interno fue creciendo silenciosamente. La década de los 90 marcó el gran despegue, pero también una etapa de enormes tensiones personales. Mientras su nombre se consolidaba en América Latina y España, su vida privada se fragmentaba entre viajes constantes, compromisos profesionales y relaciones afectivas que no siempre resistieron el ritmo impuesto por el éxito. En ciudades como Miami y Madrid, Carlos comenzó a experimentar una vida dividida. El artista celebrado en público y el hombre cansado que, en privado, empezaba a preguntarse por el sentido de todo aquello. A principios de los años 2000, ya convertido en una figura influyente, surgieron nuevos desafíos. El peso de la expectativa externa, la responsabilidad de representar una identidad cultural y la necesidad de reinventarse sin perder autenticidad generaron momentos de duda profunda. Algunos proyectos se retrasaron, otros fueron replanteados sobre la marcha. Desde fuera, esos cambios parecían simples decisiones estratégicas. Hoy se interpretan como intentos de recuperar el control sobre su propio tiempo y su narrativa personal. Con el paso de los años, Carlos fue entendiendo que su vida no podía sostenerse únicamente en el reconocimiento artístico. La familia, la salud y la introspección comenzaron a ocupar un lugar central. Regresos frecuentes a Colombia, estancias prolongadas lejos de los focos y una selección cada vez más cuidadosa de proyectos marcaron esta etapa. No fue una retirada, sino una transformación silenciosa. Las señales estaban ahí. Menos apariciones públicas. Más silencios entre lanzamientos, discursos más reflexivos. En la década de 2010, su vida adquirió un tono más contemplativo. Carlos empezó a hablar del tiempo, de la memoria y del legado con una naturalidad que no había mostrado antes. Ya no se definía solo por lo que hacía, sino por lo que elegía no hacer. Esa madurez no llegó de golpe, sino como resultado de años de desgaste, aprendizajes y renuncias. Hoy, al observar su recorrido completo, se hace evidente que cada etapa estuvo conectada con la siguiente, incluso cuando parecía haber rupturas. La infancia entre ciudades, el éxito temprano como actor, la explosión musical, las crisis personales, la reconstrucción íntima y el cuidado actual de su salud forman parte de una misma historia. Una vida en constante movimiento, guiada por intuiciones que solo con el tiempo revelaron su verdadero sentido y que continúa desarrollándose sin necesidad de explicaciones finales, fiel a una lógica interna que Carlos Vives ha aprendido a escuchar con atención. Siguiendo ese hilo de introspección y coherencia que ha marcado sus últimos años, la vida de Carlos Vives puede entenderse como una sucesión de etapas que, lejos de anularse entre sí, se fueron superponiendo hasta construir una identidad compleja y profundamente humana. Nada en su recorrido ocurrió de manera aislada. Incluso los aparentes silencios escondían procesos internos decisivos. Tras consolidarse como una figura clave de la música latinoamericana, Carlos vivió una fase de redefinición a partir de mediados de la década de 2000. En ese periodo alternó largas estancias entre Miami, Bogotá y Santa Marta, buscando espacios donde pudiera trabajar sin la presión constante de la exposición mediática. Amigos cercanos recuerdan que, durante esos años, Carlos se volvió más selectivo con las personas y los proyectos que lo rodeaban. No era distanciamiento, sino una forma de protección emocional que hasta entonces no había sabido ejercer. En Santa Marta, su ciudad natal, comenzó a pasar temporadas cada vez más prolongadas. Allí, lejos del ritmo vertiginoso de las giras, retomó hábitos sencillos, caminatas al amanecer frente al mar, encuentros familiares sin agendas ni compromisos, y largas conversaciones que giraban más en torno a la vida que a la carrera. Estas escenas, casi invisibles para el público, fueron clave para reordenar sus prioridades. Las raíces, que durante años habían sido inspiración artística, empezaron a funcionar también como ancla personal. A nivel profesional, esta etapa estuvo marcada por decisiones que, en su momento, desconcertaron a algunos: cancelaciones de conciertos, cambios de último momento en giras ya anunciadas y retrasos en lanzamientos discográficos generaron rumores. Sin embargo, vistos con distancia, esos gestos revelan un patrón claro. Carlos comenzaba a poner límites. Ya no aceptaba dinámicas que comprometieran su bienestar o su vida familiar, aunque eso implicara renunciar a oportunidades importantes. La madurez también trajo consigo una relación distinta con el pasado.
Carlos empezó a hablar con mayor honestidad sobre errores cometidos, especialmente en los primeros años de fama. Reconoció que el éxito temprano, sumado a una agenda implacable, le impidió en ocasiones estar plenamente presente en momentos personales clave. Estas confesiones no llegaron en forma de grandes declaraciones públicas, sino en entrevistas pausadas y reflexivas concedidas en lugares como Madrid o Ciudad de México, donde el tono era más íntimo que promocional. Con el paso del tiempo, su manera de concebir el éxito cambió radicalmente. Ya no se medía en cifras ni en aplausos, sino en la posibilidad de elegir. Elegir cuándo trabajar, con quién compartir su tiempo y cómo narrar su propia historia. Esa libertad, ganada tras décadas de exposición, se convirtió en uno de sus mayores logros personales, aunque raramente apareciera en titulares. En los años más recientes, Carlos ha mostrado una serenidad que contrasta con la intensidad de sus primeras décadas públicas. Sus apariciones son más cuidadas, sus palabras más meditadas y su presencia más consciente. Quienes lo han visto en encuentros privados destacan una escucha atenta y una tendencia a observar antes de hablar, rasgos que no siempre lo caracterizaron en el pasado. La vida de Carlos Vives, vista en perspectiva, no responde al esquema clásico de ascenso, cúspide y retirada. Es más bien un movimiento continuo, con avances y repliegues, con momentos de exposición máxima y otros de repliegue necesario. Cada etapa dejó huellas visibles e invisibles, señales que solo ahora pueden leerse con claridad. Y en ese recorrido, aún abierto, se percibe a un hombre que sigue aprendiendo a habitar su propia historia, sin prisa por cerrarla ni necesidad de definirla con una última palabra. En esa continuidad de decisiones conscientes y silencios significativos, la vida de Carlos Vives siguió desplegándose lejos de los esquemas previsibles. A partir de la segunda mitad de la década de 2010, su trayectoria vital comenzó a mostrar un ritmo distinto, menos impulsado por la urgencia y más guiado por la observación. No fue un cambio abrupto, sino una transición lenta que solo quienes estaban cerca lograron percibir en su totalidad. Entre 2016 y 2019, mientras alternaba proyectos musicales con apariciones puntuales en eventos culturales en ciudades como Bogotá, Madrid y Miami, Carlos empezó a involucrarse de forma más activa en iniciativas vinculadas a la identidad y la memoria colectiva. No se trataba de grandes anuncios públicos, sino de encuentros discretos, conversaciones con músicos jóvenes y colaboraciones que no siempre terminaban en lanzamientos comerciales. Estas elecciones revelaban una necesidad interna de transmitir experiencia más que de acumular protagonismo. Durante ese periodo, su relación con el tiempo cambió de manera evidente. Personas de su entorno recuerdan cómo comenzó a planificar su agenda con márgenes amplios, evitando compromisos consecutivos. Los viajes, antes encadenados sin pausa, se transformaron en estancias más largas en cada lugar. En Santa Marta, por ejemplo, se le veía pasar semanas enteras sin actos públicos, dedicándose a rutinas simples que contrastaban con la intensidad de su pasado. Esas pausas no eran improductivas, al contrario, funcionaban como espacios de reorganización personal. La pandemia de 2020 marcó otro punto de inflexión. Como muchos artistas, Carlos se vio obligado a detenerse de forma abrupta. Sin embargo, a diferencia de otros momentos de pausa forzada en su carrera, esta vez no hubo resistencia. Desde Miami, donde pasó buena parte de ese año, se dedicó a revisar grabaciones antiguas, cuadernos de notas y composiciones inacabadas. Aquello permitió que salieran a la luz ideas que habían quedado relegadas durante años, cuando la velocidad del éxito no dejaba espacio para la revisión. En conversaciones posteriores, Carlos dejó entrever que ese periodo lo ayudó a reconciliarse con etapas de su vida que había vivido con cierta dureza. El joven actor que dudaba, el músico que temía no ser comprendido, el hombre que había tomado decisiones precipitadas en nombre del trabajo. Todas esas versiones comenzaron a integrarse en una narrativa más amable consigo mismo. No fue una revelación pública ni un discurso elaborado, sino una aceptación íntima que se reflejaba en su manera de estar. A partir de 2021, sus apariciones volvieron de forma gradual. Los conciertos ya no eran maratones, sino encuentros cuidadosamente diseñados. En escenarios de España y América Latina, el público percibía una conexión distinta, menos explosiva, pero más profunda. Carlos hablaba entre canciones, contextualizaba historias y se permitía silencios que antes evitaba. Estos gestos, aparentemente menores, mostraban a un artista que ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Otro aspecto revelador fue su relación con el pasado mediático. Carlos dejó de esquivar preguntas sobre momentos difíciles y comenzó a abordarlos con naturalidad, sin dramatismo. Reconocía errores, relativizaba conflictos y hablaba de aprendizajes sin convertirlos en moralejas. Esta actitud contrastaba con épocas anteriores,
cuando prefería mantener ciertas parcelas de su vida fuera de cualquier relato público. Ahora, sin sobreexposición, parecía más dispuesto a integrar todas las capas de su historia. En el plano personal, su entorno familiar seguía siendo el eje silencioso de sus decisiones. Aunque evitó siempre convertirlo en espectáculo, se notaba una presencia constante de los suyos en momentos clave. Viajes organizados en torno a fechas significativas, celebraciones privadas lejos de cámaras y una clara voluntad de preservar la intimidad se convirtieron en constantes. Las señales estaban ahí desde hacía tiempo, pero solo ahora resultaban evidentes al observar el conjunto. La vida de Carlos Vives, entendida como un proceso continuo, no se explica por un solo logro ni por una sola crisis. Es una suma de elecciones tomadas en contextos específicos. La infancia caribeña, la juventud televisiva, la explosión musical, las tensiones del éxito, el repliegue necesario y la reconstrucción paciente. Cada etapa dejó rastros que, durante años, parecieron inconexos. Hoy, al seguir ese hilo sin interrupciones, se revela una coherencia profunda, la de alguien que aprendió a escucharse tarde, pero con convicción, y que sigue avanzando sin cerrar capítulos, dejando que la vida continúe desarrollándose a su propio ritmo. Siguiendo esa evolución pausada y consciente, la vida de Carlos Vives entró en una fase en la que el foco dejó de estar únicamente en la creación artística, para ampliarse hacia un compromiso más profundo con su entorno social y cultural. No fue un giro repentino ni anunciado, sino una consecuencia natural de todo lo vivido anteriormente. Quienes lo acompañaron de cerca en esos años coinciden en que Carlos empezó a preguntarse con más insistencia qué podía aportar más allá de los escenarios. A partir de 2017, su presencia en Santa Marta adquirió un significado distinto. Ya no se trataba solo de regresar a casa para descansar, sino de involucrarse activamente en proyectos locales relacionados con la educación, la música y la preservación cultural. En barrios donde él mismo había pasado parte de su infancia, comenzó a apoyar iniciativas comunitarias de forma discreta. No había comunicados oficiales ni campañas mediáticas, pero músicos jóvenes y gestores culturales recuerdan encuentros informales en los que Carlos escuchaba más de lo que hablaba, tomando nota de realidades que rara vez aparecían en los grandes discursos. Ese mismo interés se extendió a otras regiones del Caribe colombiano. En viajes poco documentados a Valledupar y pueblos cercanos al río Magdalena, Carlos retomó el contacto directo con músicos tradicionales. Algunos de esos encuentros, registrados solo en grabaciones privadas, revelan a un hombre atento a los detalles, preocupado por la transmisión generacional de un patrimonio que él mismo había llevado al mundo. Aquellas visitas no buscaban inspiración inmediata, sino comprensión y continuidad. Durante esos años, también se hizo evidente un cambio en su relación con la industria musical. Carlos comenzó a cuestionar ciertos ritmos de producción y promoción que había aceptado durante décadas. En reuniones celebradas en Miami y Los Ángeles, según relatan colaboradores, defendía la idea de procesos más humanos, menos acelerados. Estas posturas, aunque no siempre compartidas por todos, consolidaron su imagen como alguien dispuesto a priorizar la coherencia personal, incluso en entornos altamente competitivos. La década avanzaba y con ella una nueva forma de narrarse a sí mismo. Carlos empezó a hablar del pasado sin nostalgia excesiva, pero tampoco con distancia. En entrevistas realizadas en España, especialmente en Madrid alrededor de 2019, sorprendió su capacidad para contextualizar decisiones antiguas sin justificarlas. Reconocía etapas de desconexión, momentos de ambición desmedida y silencios que antes le costaba explicar. Ahora, esos episodios aparecían integrados en un relato más amplio, sin dramatismo ni idealización. El vínculo con América Latina siguió siendo central. Aunque su residencia se repartía entre varios países, Carlos insistía en mantener una conexión constante con Colombia. En fechas clave prefería estar en Santa Marta o Bogotá, incluso cuando su agenda internacional lo empujaba en otra dirección. Estas elecciones que en su momento pasaron desapercibidas, hoy se interpretan como señales claras de una vida organizada en torno a afectos y raíces más que a compromisos externos. En paralelo, su relación con el público también se transformó. Carlos dejó de buscar la aprobación constante y comenzó a valorar el encuentro genuino. En conciertos celebrados entre 2021 y 2023, se le vio tomarse tiempo para conversar, contextualizar canciones y compartir reflexiones que antes quedaban fuera del escenario. El espectáculo seguía allí, pero acompañado de una cercanía distinta, casi confesional, que muchos asistentes describieron como inesperada. Otro aspecto poco visible fue su relación con el silencio. En una industria que penaliza las ausencias, Carlos aprendió a convivir con periodos de baja exposición sin ansiedad.
Pasaban meses sin grandes anuncios, sin lanzamientos ni titulares, y lejos de generar inquietud en él, esos intervalos funcionaban como espacios de reajuste. Personas de su círculo íntimo afirman que en esos momentos Carlos se mostraba especialmente reflexivo, escribiendo, leyendo y revisando ideas que no siempre tenían un destino claro. La vida de Carlos Vives, en esta etapa, se fue definiendo más por lo que elegía cuidar que por lo que decidía mostrar. Cada desplazamiento, cada colaboración y cada silencio respondían a una lógica interna que había tardado años en construir. Los indicios de este cambio habían estado presentes desde mucho antes, en renuncias puntuales, en decisiones incomprendidas, en pausas inesperadas, pero solo al observar el recorrido completo se revela la coherencia de una existencia que sigue desarrollándose sin necesidad de conclusiones apresuradas, abierta, en constante ajuste, fiel a un proceso que aún continúa. En esa misma línea de vida contenida y cuidadosamente administrada, la trayectoria vital de Carlos Vives siguió desarrollándose como una suma de capas que se superponen sin anularse. A comienzos de la década de 2020, su nombre ya no estaba asociado únicamente al éxito musical, sino a una forma particular de estar en el mundo. Reflexiva, selectiva y profundamente conectada con su propio recorrido. En 2021, mientras el mundo comenzaba a reactivarse tras el paréntesis global, Carlos optó por un regreso gradual. No hubo grandes anuncios ni estrategias agresivas. Sus primeros movimientos se dieron en espacios conocidos, casi íntimos. En Santa Marta, por ejemplo, retomó encuentros con viejos amigos de infancia y familiares lejanos, personas que habían permanecido fuera del foco durante décadas. Esos reencuentros, según relatan quienes estuvieron presentes, no tenían tono nostálgico, sino una intención clara de recomponer vínculos interrumpidos por el ritmo de una vida pública intensa. Durante ese mismo periodo, su relación con el trabajo creativo se volvió más introspectiva. Carlos comenzó a revisar decisiones tomadas muchos años atrás, no con arrepentimiento, sino con una mirada analítica. En cuadernos personales, algunos de ellos iniciados en los años 90, fue anotando reflexiones sobre momentos clave. Contratos aceptados por inercia, giras excesivamente largas, silencios forzados en la vida personal. Estas notas, que no estaban destinadas a ser publicadas, funcionaban como una especie de cartografía interna de su vida. Los viajes continuaron, pero con otra lógica. En lugar de desplazamientos relámpago, Carlos prefería estancias prolongadas. En Madrid, por ejemplo, pasó varias semanas consecutivas entre 2022 y 2023, alejándose de hoteles y optando por residencias temporales que le permitieran una rutina más estable. Caminatas sin agenda, visitas a librerías de barrio y encuentros discretos con personas del ámbito cultural marcaron esos periodos. Nada parecía improvisado, pero tampoco respondía a un plan visible. En América Latina su presencia seguía siendo significativa, aunque menos frecuente. Cuando regresaba a Colombia, evitaba los grandes eventos públicos y priorizaba contextos controlados. En Bogotá, asistió a reuniones privadas relacionadas con proyectos educativos y culturales, siempre sin cámaras. Estas apariciones, casi invisibles para el gran público, reforzaban la percepción de un Carlos más interesado en los procesos que en los resultados inmediatos. Otro elemento que empezó a cobrar relevancia fue su relación con la memoria. Carlos mostró un interés creciente por archivar, ordenar y preservar material de distintas etapas de su vida. Grabaciones inéditas, fotografías familiares, cartas y documentos profesionales fueron revisados con cuidado. No con la intención de construir una narrativa pública inmediata, sino como un ejercicio personal de comprensión. Para quienes lo conocen, este gesto reflejaba una necesidad de reconciliarse con el pasado sin idealizarlo. El paso del tiempo también influyó en su manera de observar el éxito ajeno. Carlos comenzó a mostrarse especialmente atento a las trayectorias de artistas más jóvenes, no desde una posición de autoridad, sino de escucha. En encuentros privados celebrados en ciudades como Ciudad de México o Buenos Aires, se le vio compartir experiencias sin imponer conclusiones. Cada camino tiene su propio ritmo, habría dicho en más de una ocasión, una frase que resume bien su visión actual de la vida. En el ámbito personal, su círculo se redujo aún más. Carlos aprendió a distinguir entre cercanía real y presencia circunstancial. Esa depuración no fue abrupta ni conflictiva, simplemente dejó de invertir energía en relaciones que ya no le aportaban equilibrio. Quienes permanecieron a su lado describen a un hombre más coherente, menos reactivo y con una capacidad notable para decir no sin culpa. Las señales de este proceso habían aparecido mucho antes, aunque en su momento parecían detalles menores. La elección de residencias temporales en lugar de casas fijas, la ausencia deliberada en eventos de alto perfil, la preferencia por entrevistas largas y profundas en lugar de formatos rápidos. Hoy,
Todas esas decisiones se leen como parte de una misma lógica vital. La vida de Carlos Vives, lejos de encaminarse hacia una conclusión definida, continúa desplegándose como un relato abierto. Cada etapa no cierra la anterior, sino que la resignifica. La infancia caribeña, la juventud mediática, la explosión artística, las crisis silenciosas, el repliegue consciente y la reconstrucción paciente conviven en un presente que no busca explicaciones finales. Es una existencia en movimiento constante, sostenida por una atención cada vez más fina a los detalles, al tiempo y a las propias necesidades, dejando que la historia siga avanzando sin la urgencia de ponerle un punto final.